Vamos a orar juntos. Nuestro Dios, gracias. Al abrir la Biblia dentro de un momento, te pido que junto con esa acción de abrirla, o por lo menos de estar atento a ella, los que no trajeron una Biblia, pero los que sí, al abrirla, y los que no, al estar atentos, estemos como abriendo el corazón a tus verdades, Señor, y que se abran puertas para que ocurran tus muchas cosas buenas, muchos milagros, muchas cosas que tú tienes preparado para nosotros. Alabado seas tú para siempre, Señor. Te pido que haya vida, que haya una renovación en cada persona, conforme a tus designios y a tu hermosa voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una verdad tan bonita en este párrafo que voy a leer, y son verdades que, bueno, solo con la gracia de Dios la vamos a entender mejor que como lo entendimos al principio. Solo con la gracia de Dios. Leo el capítulo 24 de San Lucas, versículo 1 en adelante, y lo hago en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Repito, en el nombre de Jehová Dios, en el nombre del Señor Jesucristo y en el nombre del Santo Espíritu leo esta palabra, para gloria del Señor. Amén. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrado no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Te pido que hoy cobre mucho valor en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. La frase que les dice el ángel es: no está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado, le dicen a ellas. Vamos a ver hoy en este lugar, a recordar la inmensa importancia de un hecho que solo ha podido hacer el Señor Jesucristo, como un hombre, como un líder espiritual, como un predicador, un salvador, el único realmente, el único que ha podido hablar de cosas espirituales y sellar esa verdad con la resurrección de su propia vida, es el Señor. Ahí ya se marca una diferencia inmensa con otros líderes espirituales de la historia que han hablado cosas místicas, que han hablado cosas impactantes. Hoy tenemos gente que se hizo muy famosa, como Gandhi, que tanta gente sigue admirando, y de alguna forma es admirable la vida de él, lo que enseñó, lo que hablaba, la profundidad, esa espiritualidad, esa forma de vivir, esa forma de amar, esa forma de vivir una vida tan diferente, y hasta predicar cosas interesantes. Y hay otros personajes como él a través de la historia que
la gente lo recuerda. Pero son personas que hay que rendirle culto a la memoria, porque ellos murieron y hasta la tumba puede ser visitada. De hecho, visitarán los lugares donde están los cuerpos de ellos. Y así sucesivamente, le repito, muchos líderes han hablado cosas impactantes. Jesús, por un momento en su vida, trató de ser mezclado, confundido. La gente lo confundía con uno más, con un predicador más de cosas interesantes, de cosas místicas, de cosas espirituales y profundas. Y trataron de pensar que era uno más. Y muchas cosas comenzaron a dejar ver que no era uno más, que era único, que era Dios hecho hombre. Pero lo que realmente pone el sello y marca la diferencia con cualquier líder religioso que hoy inclusive es objeto de culto, como lo es Mahoma, como lo es Buda, quien fueron seres humanos que vivieron, impactaron, enseñaron, quedaron escritos, quedaron libros, los consideran influyentes, como dignos de ser tenidos en cuenta. Pero la diferencia con ellos es que murieron y están muertos, y su tumba es encontrada. El Señor Jesús, con este hecho maravilloso de su resurrección, Él sienta un precedente como alguien muy diferente, como alguien único. Y Él lo es. Él lo es. Él es único en su esencia. Él es único. Él es, como dice la Escritura, el único Dios verdadero, el único Dios viviente. Eso se decía de Dios: Él es el Dios viviente. ¿Y qué significa? Que es el único Dios que verdaderamente vive. El resto viven en la imaginación de las personas, viven en las filosofías, en los estilos de pensamiento, corrientes, escuelas de pensamiento, pero no vive como tal, no están vivos. Y hay muchos, pero el Señor resucitó. El Señor resucitó. Y parecía uno más el Señor, parecía uno más cuando estuvo en la tierra. Por momentos parecía muy común, parecía muy natural el Señor. No era Él por decirlo, de un nivel socioeconómico muy alto. Él era un hombre sencillo, un hombre que se crió en un lugar contaminado, considerado inmundo, en Galilea. Y el Señor allá se crió y allá comenzó Él a ejercer su ministerio. Y lo miraban como alguien conocido. En algún momento la Biblia dice: ¿no es este el hijo de José y María? ¿No están sus hermanos con nosotros? ¿No es hijo del carpintero? Desde ese punto de vista, el Señor parecía uno más. Pero muchas cosas en la vida de Él comenzaron a mostrar que no era uno más. La misma gente que se crió con Él un día dicen: ¿de dónde sacó esta sabiduría? ¿De dónde esa autoridad cuando sanaba a la gente? Cuando Él hacía cosas extraordinarias. Él comenzó a ser diferente. Sin embargo, hay momentos en la vida de todos nosotros que parece que estuviéramos siguiendo a cualquiera. Parece que estuviéramos siguiendo a alguien que no tiene mucho poder. Así hay momentos de la vida de nosotros. Hay ciclos donde no hay ninguna diferencia entre venir a esta iglesia o no venir, o ir a otra, o creer en lo que sea, cualquier cosa, o no creer en nada. Parece que no hubiera ninguna diferencia. Yo me doy cuenta que esto pasa, y pasa porque tiene una razón de ser. El hecho de que hayan ciclos en nuestra vida, y desafortunadamente no pocos, y desafortunadamente no cortos, desafortunadamente, yo puedo decir que no es culpa de Dios. Yo puedo decir que no es porque Dios no quiera hacer algo a favor de nosotros. Y quiero mencionar algo muy puntual en este momento, como para
como para que se dé cuenta que hay momentos donde parece que no estuviera pasando nada. Aquellas mujeres que son mencionadas en estos versículos, en el texto anterior dice que estuvieron acompañando al Señor durante los golpes, durante los látigos, estuvieron muy de cerca. Estaban cerca cuando el Señor fue golpeado, cuando fue ultrajado, cuando le quitaron sus vestidos. Estuvo por un momento desnudo a la vista de las personas. Luego le cosieron un manto púrpura. Los soldados se burlaban de él, le pusieron ese manto, le pusieron una corona de espinas y comenzaron a burlarse de él. Los soldados se arrodillaban y decían: salve rey, y lo comenzaban a tratar con burla, como si estuvieran dándole honor a un rey, con una caña que le dieron, decían que será el cetro. Luego le quitaron la caña de sus manos y lo golpearon en la cabeza con esa misma caña. Ese mismo manto que le pusieron, o las mismas ropas que le quitaron, le cubrieron el rostro y le golpeaban y le decían: si eres rey, adivina quién te pegó esta vez. Y varios lo golpearon. Los soldados, dice la Biblia, por un asunto que obviamente es provocado por Satanás, ellos se pusieron más crueles de lo normal, por decirlo así. Y ellos, hubo un momento donde dice que lo golpearon con su rostro cubierto y le decían esta frase que ya les comenté: si eres rey, ahora di quién fue el que te pegó en este momento. Y pues esa fue la burla, muchísima burla. Parecía el Señor uno más, parecía el Señor un fracasado, alguien a la merced de la maldad de los seres humanos. Sin embargo, todo estaba preparado para que el Señor muriera, y muriera de esa forma. Estaba escrito que debería morir de esa forma. Estaba escrito que era la manera como Dios Padre había preestablecido que Él entregara la vida por nosotros. Y las mujeres vieron todo esto, y las mujeres fueron fieles seguidoras del Señor. Igual con otro grupo lo seguían y lo obedecían, y eran discípulos, y eran personas que sí creyeron en Él hasta cierto punto, hasta donde entendían, creían en Él, lo seguían. Pero luego lo ven morir. Para ellos fue difícil asimilar esto. La palabra de Dios nos muestra, y uno puede concluir que ellos, mientras veían al Señor siendo golpeado, mientras lo veían cuando ya le pusieron los clavos, cuando ya lo pusieron en la cruz, es probable, pero muy probable, que ellos decían: no, Él es poderoso, Él ha hecho cosas impresionantes, y estaban esperando que sucediera algo que no sucedió. No sucedió porque el asunto se desarrolló tan común, como tan lógico, que seguía debilitándose, seguía desangrándose, cada vez estaba más débil, cada vez estaba más indefenso. Y no sucedió lo que quizás muchos esperaban: que algo pasara, que Él se bajara de esa cruz, que sucediera algo que manifestara su poderío, que manifestara que era Dios. Nada de eso pasó, nada de eso sucedió en ningún momento. Por el contrario, lo vieron hasta que murió, hasta que expiró, hasta que salió el espíritu de Él y entregó su alma también. Él expiró, quedó allí. Los discípulos, algunos estaban viéndolo de lejos. Las mujeres no tuvieron miedo, estaban de cerca, todo el tiempo estuvieron muy cerca. Trataron de atenderlo, no se los permitían. Trataban de darle agua, no se los permitían. Trataban de tocarlo, trataban de darle ánimo. No le permitían al Señor, a las mujeres, nada de esto. Pero estuvieron hasta el final. Ellas, como seres humanos que entendieron muy poco de lo que Jesús enseñó durante 3 años, lo vemos claramente en la Biblia. Tanto los discípulos más cercanos como los demás discípulos, los más cercanos fueron 3 que fueron muy, muy cercanos al Señor. La Biblia nos muestra, si la leemos, es fácil entenderlo. Ellos no entendieron casi nada de lo que el Señor les enseñó en 3 años. Porque el ser humano en general, nosotros, lo espiritual nos cuesta muchísimo asimilarlo. Muchísimo. Es una guerra, es una batalla. Hay una oposición muy fuerte para que uno entienda algo espiritual. Entendemos casi nada.
La Escritura nos dice claramente que ellos no entendían, que el Señor les predicaba, les enseñaba, pero ellos no entendían. No entendían. Esas mujeres entendieron muy poco y fueron seguidoras fieles, fueron seguidoras comprometidas que arriesgaron todo. Calcule que durante esos 3 años a los que se identificaban con Jesús de Nazaret los echaban de las sinagogas. Era delicado, era mucho más grave que hoy decir excomulgar a una persona. Eso hoy mucha gente seguirá teniendo terror a que lo excomulguen. Pero lo que era expulsar a las personas de la sinagoga era mucho más grave. Tal vez no tengo el tiempo de explicárselo teológicamente, en el contexto histórico, qué significaba ser expulsado del judaísmo, qué significaba, pero ellas eran expulsadas del judaísmo. Todos los discípulos, hubo un momento cuando llegó a su clímax la persecución, la oposición a Jesús, cuando ya se generalizó, eran echadas de sus familias, eran echadas de las sinagogas, eran consideradas gente que ni merecía vivir. Comenzaron a correr peligros, riesgos. Ellas asumieron todo este compromiso con el Señor y también todos los discípulos. Y ahora aún, ¿por qué hago énfasis? Porque aún con semejante grado de compromiso, lo que les puedo enfatizar por tercera o cuarta vez es que lo que entendían era casi nada. Comenzando por esto, ya lo leímos, espero que usted ya esté haciendo como un cruce de información con lo que yo le estoy diciendo y con lo que leímos. Se lo recuerdo por si acaso nada más. Dice que cuando el ángel les dice, acuérdense lo que les dijo, que era necesario que el Hijo del Hombre cayera en manos de pecadores, fuera muerto y resucitara al tercer día. Y el versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de lo que Jesús les dijo. ¿Qué significa eso? Ellas ¿qué llevaban? Ya lo leímos, ¿cierto? No tenemos que leer tantas veces. Ya leímos, ¿qué llevaban? Llevaban unas especias aromáticas, llevaban unas esencias, llevaban algunas cositas, y su deseo era ungir el cuerpo del Señor. Costumbre hebrea, para que comprendamos todo. Quiero ser rápido para no quedarme ahí en el contexto histórico y de pronto cultural y religioso. Quiero ser rápido, pero ayúdeme a asimilar rápido para que pasemos a lo esencial de este mensaje. Resulta que para un judío era demasiado, ¿cómo le digo? No tengo con qué compararlo con nuestra cultura occidental, pero para ellos era demasiado importante que un cadáver no fuera metido en la tumba sin hacerle ese ritual de una especie de embalsamarlo, una especie de darle una honra con unas especias carísimas. Y resulta que cuando el Señor es colocado en la tumba, una tumba de un rico, para que se cumpliera una palabra profética que entre los ricos fue su sepultura, de José de Arimatea, un rico que dice la Biblia que no estuvo de acuerdo cómo mataron al Señor, no estuvo de acuerdo cómo lo juzgaron, no estuvo de acuerdo con nada, y tuvo el valor de decir a Herodes, permítame darle sepultura digna a este hombre. Y le permitió, bajó el cuerpo del Señor, lo metió en su tumba que nunca había sido usada. También una profecía dice que estaría en una tumba nueva, que no había estado ningún cadáver allí antes. Todo eso tiene una connotación que no hay tiempo, pero eso es valiosísimo. Pero allí metieron al Señor y resulta que como ya estaban cerca a las 6 de la tarde de la víspera de un día de reposo, resulta que los judíos presionaron a los romanos, los presionaron y dijeron, por favor ya, porque comienza el día de reposo y es pecado estar ahí haciendo cosas, porque hasta hoy en Israel, ahí donde se vive la fe ortodoxa, oprimir el botón de un elevador es pecado. Hoy, un día de reposo, un Shabbat, es pecado caminar cierta cantidad de metros. O sea, era pecado estar sepultando a alguien si pasaba a las 6 de la tarde. Qué pecado tan bravo. Entonces ellos presionaron tanto que los soldados romanos fracturaron las rodillas del ladrón del lado derecho y del ladrón del lado izquierdo. Le fracturaron las rodillas porque estaban vivos. Así de que al fracturar las rodillas murieron en segundos porque ya se asfixiaron. Porque al estar crucificados ellos se apoyaban en sus pies para llevar alguito de aire.
pero al fracturar las rodillas el tórax al momento oprime y ya mata a la persona en segundos. Cuando le iban a fracturar las rodillas al Señor, dice la Escritura, dice la Biblia, que el soldado se sorprendió y dijo: este está muerto ya. Hizo así, pero ya no. ¿Qué dice un libro de Salmos? Ningún hueso de él sería quebrado. ¿Usted me está entendiendo cómo es que Dios tiene control de todo? Ningún hueso de él sería quebrado. El soldado, en lugar de quebrar las rodillas, como sí hizo con los otros dos, con una lanza le perforó el costado al Señor y salió agua y sangre. Así de que en ese momento terminaba el tiempo y comenzaba el sagrado reposo. Y entonces dicen: ya, ese cuerpo ya. Y las mujeres que tenían las especias se quedaron con el dolor cultural, un dolor profundo. No honramos a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestro Rabí. Ellas estaban reconfundidas, pero aún así querían seguir dándole honra. Listo, lo colocan en la tumba. Hicieron lo que no hicieron con ningún judío, sin las especias aquellas. Entonces estas mujeres, al amanecer del tercer día, cuando pasó el día de reposo, cuando terminó el día de reposo, no dejaron ni que saliera el sol. Antes de amanecer ya estaban ahí. Y cuando ven la piedra no está. Eso ya la sorprende. Eso ya la sorprende. Yo quiero hacer un paralelo en este momento y ojalá Dios me ayude y me vaya bien con eso que voy a hacer, porque es supremamente importante. Yo quiero hacer un paralelo con la vida cristiana de muchos de nosotros, con la vida espiritual, religiosa de muchos de nosotros. Ellas llegaron a honrar la memoria de un muerto. Buscaban un cadáver, hermano. Ellas, eso era todo lo que ellas buscaban. Ellas no buscaban nada más. Ellas no estaban allá con expectativas de nada, mi hermano, de nada. Y porque para ellas su Señor, escúcheme esto, tal vez que Dios me ayude, ¿cómo lo voy a decir? Pero para ellas su Señor era un muerto. Y es probable que en términos reales, para muchos de nosotros también, Él sea un muerto que no hace nada. Que no hace nada. De pronto adoramos es una memoria, una imagen, una costumbre, una tradición, pero de ahí a que Él haga algo, nada. Y máxime que lo vieron morir. Para ellas todo terminó. Como muchas veces para nosotros, ciclos del cristianismo de decir: no, todo terminó, eso aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada con mi vida, aquí no pasa nada. Y así hay muchos ciclos en la vida del cristiano, varios donde Él para nosotros no es más que un muerto. No es más que un muerto, porque vemos que no pasó nada. Y así nos comportamos, así se comportaban ellas. Fueron estrictamente a buscar un cadáver. Y cuando no encuentran el cadáver, se sorprenden. Estaban sorprendidas, perplejas, dice este texto. Y al estar perplejas, vienen unos ángeles, hermano. Estaban ahí unos ángeles, unos seres resplandecientes, que tienen como deber, como tarea, explicarles a ellas por dónde va el agua al río. ¿Cómo es el asunto? Y dice: ¿por qué? Y lo primero que le dicen es: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y es una pregunta directa, y es una pregunta real, lícita. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa pregunta cabe para nosotros muchas veces. Nuestras culturas son más amantes de la muerte que de la vida. Se adora más al Cristo muerto que al vivo. Se adora más la cruz, se adora más la sangre, el Señor caído. Todas esas cosas tienen más impacto en el corazón. Hay que ver, aquí en Colombia alcanzó a impactar, pero lo que es México y Ecuador, hermano, cómo impacta lo que es la fiesta de los muertos. En México son 3 días, en Ecuador 2, aquí 1. Y es para el 1 de noviembre, ¿verdad? Pero en México es una cosa que comienza 8 días antes. Los dulces, los panes son en forma de tumba. Las panaderías solo hacen panes en forma de tumba. Y así es todo, la honra a la muerte y muerte. Aquí las personas prefieren más pedirle a los muertos que a los vivos. Y invocar gente que murió y está bien muerta, pero algo le hace pensar que ese va a ayudarlo.
Y la Biblia dice que el que invoca a un muerto comete abominación contra Dios. En Deuteronomio capítulo 12 y capítulo 18, ¿verdad? O 12, 18 más bien. Dice que el que invoca a un muerto está ofendiendo a Dios. Imagínense, si no pudo el pobre ni con él mismo cuando estaba vivo, ¿qué va a poder ayudar a otro? Además que ni escucha. El asunto es que ya no hay comunicación de nada, dice la Biblia. Los hombres inventan cosas, que el ánima, que será un ánima, no sé, pero que el ánima, y cosas así, muchas cosas así raras, y eso nos gusta, porque hay más asociación con la muerte que con la vida. Y los ángeles le preguntan: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Y dicen: acordaos de lo que os dijo cuando estaban en Galilea. Y el ángel les hace un resumen: que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, que era necesario que fuera muerto, crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Imagínense que el Señor, yo leo los evangelios y he hecho la cuenta, y por lo menos entre 3 y 4 veces le dice a los discípulos: me van a matar pero resucito. Pero nadie lo entendió y nadie lo creyó. Es igual que ir a un culto, uno entiende casi nada y sale a vivir diferente a como Dios habló, por la falta de entendimiento. Uno no entiende mucho en un momento de instrucción de la palabra, y nos parece que es algo como tan místico que no vale la pena ni tenerlo en cuenta, o como que eso no va a afectar mi necesidad real en la que estoy viviendo en el día a día. Esas son las mentiras del diablo, son las mentiras satánicas que nos hacen perder las oportunidades. Las mujeres, con todo y su vida consagrada, comprometida, leales, fieles, solo buscaban un cadáver, hermano. Eso era todo lo que ellos buscaban. Y allá no estaba el Señor. Había resucitado el Señor. Imagínense cuántas connotaciones, cuántas cosas implican que ellas vayan a embalsamar un muerto, vayan a ungir un cadáver. Cuántas cosas implican el fin de una historia, implican el fin de una experiencia, implican el fin de unos sueños, implican muchas cosas. Ellas como buenas judías, hermano, ellas estaban con la esperanza viva que el reino había llegado, que el reino había llegado, que Él era el Mesías. ¿Qué pensarían? Yo me imagino que no preferirían pensar, porque cuando uno piensa mucho se confunde más. Y yo me imagino que ellas procuraban ni pensar, solo vivir el momento, como se dice por ahí en algunas frasecitas. Vive el momento, nada más. Yo me imagino que ellas vivían el momento, aún en su corazón así. Se preguntarían: bueno, y después de salir de la tumba, ¿qué va a ser de mi vida? Terminó esto, no hay nada. Todas las promesas, todas las esperanzas, todos los sueños, todo lo que estaba esperanzado sobre la vida de este Jesús Nazareno. ¿Y qué pasa cuando un ángel les dice: está vivo? El Señor de la obra está vivo. El que comenzó, el Señor de una obra salvadora, perfecta y completa, está vivo. Resucitó. Me acuerdo de una tía, mi mamita, hija y hermana, pues de 9 más o 10 más, eran 10 u 11 ellos, y varias mujeres eran hermanas de mi mamá, varias. Y había una tía, hermana de mi mamá, que era supremamente influyente. Ella era de un liderazgo impresionante. Lo que ella dijera era ley, lo que ella dijera todo el mundo lo tenía en cuenta. Bueno, el que tenga eso, úselo bien, por favor, porque mal usado eso es horrible, triste. Y ella tenía un liderazgo impresionante.
Ella tenía su hogar y su hogar era diferente. Ella era como de otro estrato, ¿me entiendes? Ella vivía mejor que todos. Era la única que tenía carro cuando nadie tenía carro en las familias. Era la única que tenía televisor a color. Era todo. Y resulta que un día su esposo muere en un accidente. Y se accidentó entrando a Bogotá y murió. Un hombre relativamente joven, un hombre muy bien parecido, parecía un actor de cine el hombre, la verdad. Y yo me acuerdo que siendo niño le escuché decir en el velorio: ¿por qué tenía que morirse? ¿Cómo nos dejaba así? ¿Cómo nos dejó? Y se le salían las lágrimas, pero ella era muy elocuente y todo era con elegancia, hasta lloraba con elegancia. Y era con esa elegancia. ¿Y por qué tenía que irse? ¿Cómo dejó esto incompleto? Y yo me pongo a pensar, ¿qué tal que le hubieran dicho: oiga, resucitó para acabar de hacer lo que usted dice que dejó incompleto, para cuidar las hijas, que eran 2 hijas y demás? Pues este Jesús, que parece que murió con todo súper incompleto, resucitó. Resucitó. Y no va a dejar nada incompleto. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice Pablo: estando persuadido. Ni siquiera es una cosa así como que me parece, como que tengo bastante fe, que eso puede ser nada. Pablo dice: estoy persuadido de esto. Y esto recíbalo, mi hermano. El que comenzó en cada uno de nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Él no se va, Él no se muere, Él no se enferma, Él no se cansa, Él no se olvida, Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El que comenzó esa obra la va a perfeccionar. Imagínense, hermano, lo que implica no solo para ellas, para Pedro, para Juan, para los apóstoles, para la iglesia del primer siglo, para nosotros, para el mundo entero, lo que implica que Él resucitó. Ay, esto es muy bravo, hermano. Está vivo. Vive. Está vivo. Cristo vive. Cristo vive. ¿Sabe lo que implica para usted eso? Que no lo va a dejar como está. ¿Sabe lo que implica para mí? Que Él no ha terminado y que no dejó nada inconcluso, no dejó nada incompleto. Eso implica para mí. Eso implica para mí que las cosas que hoy están enredadísimas, Él las va a arreglar. Las cosas que hoy están acabadas, Él dijo que venía a salvarnos integralmente. Él dijo que venía a hacer cosas profundas. Él hizo una obra. En la cruz hizo un paquete. En la cruz hizo un paquete grandísimo. Y en ese paquete colocó las inmundicias, las maldiciones de herencia, las que se heredan por genética. Empacó los vicios, empacó ahí en ese hizo un bulto impresionante de cada uno de nosotros. Nuestros temores, nuestros miedos, nuestros vicios inmundos, nuestras desviaciones, nuestra maldad, nuestra dureza, todo lo colocó ahí. Y cuando el Señor fue crucificado en la cruz, el Padre agarró eso y lo puso sobre Él. Lo puso sobre Él. Dice que el cielo se oscureció, hubo terremoto, porque el pecado de todo el mundo fue puesto sobre Jesús en ese momento. Y en ese momento el Padre lo vio técnicamente, legalmente, teológicamente, como el que hizo todo eso que usted y yo hemos hecho. Y viene el peso de la ley, se descargó toda la ira de Dios sobre Él, toda la ira de Dios, y se cumplió la palabra de Dios, que desde Génesis hasta Apocalipsis dice que el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá, como está escrito en Romanos 6:23, si lo colocan ahí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay 3 muertes que nombra la Biblia, y las 3 son, todas las 3. Cuando dice aquí muerte, mi hermano, cuando dice muerte, bueno, pecado es pecado, es todo. Y muerte,
habla de 3 muertes ahí y las 3 son consecuencias del pecado. Las 3. Primero, muerte espiritual. La persona comienza a estar muy mal espiritualmente, muy mal. O comienza a negar a Dios, o comienza a invocar cosas raras, o comienza a hacer rituales para escaparse del estado donde está, o hace cualquier tontera. Pero espiritualmente esa persona muere con el pecado. Morimos con el pecado. Luego viene la muerte física. La muerte física, aunque la persona viva muchos años, es consecuencia de la muerte. Esto lo explico rápido para seguir. Cuando Dios colocó al hombre en la tierra, no moría, lo colocó eterno de una vez. Pero el Señor le dice a Adán y a su mujer: si comen de este fruto, que no es el sexo ni nada de eso, todo eso es cochinada de acá no más. Pero era un árbol, era un fruto, no era la sexualidad Dios la bendijo, les dijo que procrearan, no era el sexo, como algunos asocian suciamente y morbosamente e ignorantemente. Era un fruto que comieron, y el Señor dijo: del día que coman de ese fruto morirán. Y entró la muerte. No cayeron fulminados ahí, pero ya no fueron personas que pudieron vivir para siempre. Y comenzaron a vivir cerca de 1000 años, luego menos, luego 800, luego 700, luego 500, en tiempos de Moisés 120. Y Dios determinó un día que para el resto de la gente que iba sobre la tierra, el promedio está escrito en el libro de los Salmos, 70 u 80 años en los más robustos. Hay gente que pasa de promedio, pero son pocos. Más bien son más los que no están llegando ni al promedio por el pecado. Entonces entra la muerte física también. Y luego viene la más horrenda de todas, la más horrenda, la muerte eterna, que es cuando el alma es juzgada y es lanzada al infierno y va a estar eternamente allá. Y el Señor dice que Él nos ama y no quiere que nadie vaya allá. Por eso envió a su Hijo. En la cruz el Señor hizo un paquete, escúchelo bien claramente. Hizo un paquete donde puso todas nuestras derrotas, todo lo que nos derrotaba también. Puso a todos nuestros enemigos, puso todos nuestros vicios, puso todas nuestras inmundicias, puso todos nuestros pecados, todos en un paquete. En la cruz eso fue resuelto, pagó por eso. Luego simultáneamente hizo otro paquete: una vida nueva, una vida de victoria, una vida libre de ataduras, una vida donde podemos pensar bien y actuar bien, una vida donde podemos ser responsables, una vida donde podemos ser buenos en nuestras funciones, una vida donde podemos ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen empleado, buen jefe. Una vida nueva el Señor preparó. Y ese paquete grande, hermoso, donde me quedo corto totalmente todo lo que hay ahí, de eso que el Señor conquistó en la cruz, tiene un letrerito que dice: solo se puede abrir si el que hizo esto resucita. Y resucitó. Y se abrió la posibilidad de una vida nueva.